Hola amigos, me llamo Dani. Estoy aprendiendo español y esta casa me recuerdo que el peligro a veces viene de donde menos lo esperas. El viernes 18 de julio de 2014 era una mañana normal en Beaton Hills, Tallahassee. Poco después de las 11, el profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Florida, Dan Markel, hablaba por teléfono con un amigo mientras entraba con su auto a la entrada de su casa. Pero al acercarse, su conversación fue interrumpida abruptamente. «Hay alguien en mi entrada y no lo reconozco». Esa fue la última frase que su amigo le escuchó decir. La línea se cortó. Momentos después, al otro lado de la calle, el vecino James Geiger escuchó un estruendo. Al asomarse por la ventana, vio un Prius plateado alejarse a toda velocidad de la casa de Dan. Preocupado por un posible robo, Geiger cruzó la calle para investigar. Lo que encontró dentro del auto en marcha fue una escena de horror absoluto. Dan Markel apenas se aferraba a la vida. El vecino llamó al 911. Escuchamos un golpe fuerte y un auto salió de la casa de al lado. Me acerqué a mirar. La puerta del garaje estaba abierta y pensé que el señor estaba saliendo en reversa. Volví a mi casa, pero nunca salió. Regresé y la ventana del lado del conductor está destrozada y él está cubierto de sangre y no responde. Está adentro. No sé si alguien intentó dispararle o si se disparó él mismo, no sé. Al principio parecía un robo trágico que salió mal. Pero la descripción de ese Prius en fuga que hizo James Geiger desencadenaría una investigación masiva que tardaría años en descubrir una conspiración de asesinato a sueldo que atravesaba varios estados y llegaba hasta los niveles más altos de una familia poderosa y adinerada. Daniel Markel nació el 9 de octubre de 1972 y creció en Toronto, Canadá, en una familia judía unida, hijo de Ruth y Phil, criado junto a su hermana Shelley. Desde la infancia fue descrito como alguien con una personalidad enormemente enérgica. En la secundaria, esa energía se había afilado en algo intelectual, ambicioso y específicamente orientado hacia los Estados Unidos. Entró a Harvard como estudiante de pregrado y luego a la Facultad de Derecho. Entre ambas etapas completó una beca en Israel, estudiando en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y obtuvo una maestría en teoría política en el Emmanuel College de Cambridge. Se graduó de Harvard Law magna cum laude en 2001. Trabajó como asistente del juez Michael Daly Hawkins en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Luego ejerció Derecho Penal Corporativo en una firma de Washington, D.C. Y en 2005 se incorporó a la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida, ocupando la cátedra Dalbyr. Tenía 32 años y estaba exactamente donde quería estar. En FSU, Markel construyó el tipo de vida académica que otros académicos describen con una mezcla de admiración e incredulidad moderada. Era prolífico. Cofundó Prav's Blog, uno de los blogs de profesores de derecho más leídos del país, un espacio donde el debate legal sustantivo ocurría fuera de las revistas académicas y donde Markel fungía como una especie de centro de gravedad intelectual. Mientras estaba en FSU, Markel conoció a Wendy Adelson a través de una plataforma de citas judía en Internet. Ella era estudiante de Derecho en la Universidad de Miami, con una maestría en Relaciones Internacionales de Cambridge. Él tenía 33 años, ella era 7 años menor, también proveniente de una familia judía próspera del sur de Florida, cuyos padres dirigían una clínica dental en Tamarack. El 26 de febrero de 2006 se casaron en una ceremonia fastuosa en Boca Raton, anunciada en el New York Times. Wendy se mudó a Tallahassee, se incorporó a la Facultad de Derecho de FSU con enfoque en casos de tráfico humano, y en 2009 nació su primer hijo, Benjamin. Su segundo hijo, Lincoln, llegó en 2010. Desde afuera, parecía el tipo de vida que la gente trabaja muy duro para construir. Pero Wendy Adelson nunca había sido feliz en Tallahassee. La encontraba pequeña, distante, demasiado lejos de la familia con la que había crecido. En septiembre de 2012, mientras Dan estaba de viaje de negocios, empacó el hogar matrimonial, la mayor parte de los muebles, los niños, el contenido de su caja de seguridad y se fue. Sin nota explicando a dónde había ido. Sin indicación de cuándo volvería o si volvería. Dan llegó a casa vacía y encontró los papeles del divorcio sobre la cama.
Lo describió a sus amigos como su Pearl Harbor. Durante semanas no supo dónde estaban sus hijos. Eventualmente se enteró de que Wendy los había llevado a casa de sus padres en Coral Springs. Quería quedarse allí. Presentó los papeles de divorcio en septiembre de 2012. Dan respondió a través de los tribunales. Tenía derechos legales, derechos de custodia, derechos que mantenían a Benjamin y Lincoln en Tallahassee y ataban a Wendy a una ciudad que había llegado a despreciar. La batalla por la custodia se convirtió en una estructura legal que la familia Adelson no podía desmantelar fácilmente. La posición de Dan como copadre en el condado de León era el muro entre ellos y la vida que querían para Wendy y sus hijos. Para la familia Adelson, Dan Markel era un problema. Intentaron ofrecerle dinero a cambio de la custodia total. Dan se negó. Para ese momento también había encontrado algo que no esperaba encontrar tan pronto, una nueva relación. Tenías una novia. Volvías a disfrutar la vida, sonreías mucho. Tenías que empezar a celebrar esas cosas y alejarte de esa negatividad. Estaba reconstruyendo su vida después de un periodo muy difícil. No había forma de que pudiera saber lo que se avecinaba. El 18 de julio de 2014, Dan fue trasladado de urgencia al hospital después del incidente en su entrada. Murió 14 horas después. Su exesposa Wendy fue llevada de inmediato a interrogatorio. Hubo un tiroteo en la casa de su exmarido, en 2116 Trescott. Su exmarido, Daniel, ha sido llevado al hospital. No va a sobrevivir. Dios mío. Wendy expresó dolor por la muerte de Dan. Pero una parte de su entrevista llamó la atención. Sugirió que alguien podría haberlo matado en su beneficio, y luego dirigió la atención hacia su hermano del medio, Charlie. ¿Usted le pediría a alguien que hiciera algo así? Jamás en la vida. ¿Cree que alguien haría esto por su beneficio sin que usted se lo pidiera? No. ¿De qué serviría? Hice que mi hermano, el que se llama Charlie, con el que soy muy cercana, él hace muchas bromas de mal gusto. Y era una broma que hacía. Esta mañana me compró el televisor que se rompió. Estaba hablando con él sobre si tenía sentido repararlo o comprar uno nuevo. Y siempre era su broma porque sabía que Danny me trataba mal. Siempre decía, investigué lo de contratar a un sicario y era más caro que este televisor, así que te compré el televisor. Él nunca haría algo así. Charlie Adelson, el hermano mayor de Wendy, era periodontista con un historial de negligencia profesional. Trabajaba en la clínica dental de su padre y era cercano a su madre, Donna, y a su hermana Wendy. Para finales de 2013, Charlie estaba en contacto con una mujer llamada Catherine McBanua sobre cómo deshacerse de Dan. McBanua tenía 30 años. Ella y Charlie habían tenido una relación intermitente desde alrededor de 2013. También era madre de 2 hijos con otro hombre, un hombre llamado Sigfredo García, que tenía vínculos con pandillas en el sur de Florida y un tipo específico de conocimiento operacional que Charlie aparentemente estaba buscando. Podría sorprender que el motivo en este caso fuera simplemente la geografía. No una disputa financiera, no una ideología, no una historia larga de violencia o agravios acumulados durante décadas. La familia Adelson quería tener a Wendy y a sus hijos 800 kilómetros más cerca de Coral Springs, y la posición legal de Dan Markel como copadre en Tallahassee lo hacía imposible. Así que decidieron eliminarlo. Lo que eso significa específicamente es que los hijos de Dan Markel fueron la razón declarada de su asesinato y las personas más perjudicadas por su ejecución. Murió porque quería seguir siendo parte de sus vidas. Crecieron sin él como consecuencia directa de ese hecho. La cobertura mediática describió frecuentemente lo que siguió como una disputa de custodia que se volvió mortal. Esa descripción es técnicamente precisa. También es moralmente insuficiente. Lo que la evidencia estableció a lo largo de 5 juicios y procedimientos de declaración de culpabilidad separados fue una familia que trató el derecho legalmente reconocido de un padre a ver a sus hijos como un obstáculo y contrató intermediarios para resolverlo de forma permanente. La distinción importa. No fue una discusión acalorada, no fue un acto impulsivo. Fue una decisión planificada, intermediada y financieramente estructurada, tomada al menos 9 meses antes del asesinato, para terminar con la vida de un hombre cuyo único poder
era un acuerdo de custodia que había luchado por proteger. Sus hijos fueron el motivo, y sus hijos fueron los que quedaron atrás. García, a través de McBanua, incorporó a su amigo cercano Luis Rivera, un asociado de larga data que en ese momento era una figura conocida en la red de los Latin Kings en el norte de Miami. El plan requería más de una persona. Rivera participaría. La estructura financiera fue organizada con cierta distancia de los Adelson. Donna administraba la contabilidad de la clínica dental familiar. Los registros del Adelson Institute obtenidos mediante citación judicial mostrarían después que Donna había firmado 44 cheques separados a nombre de Catherine McBanua. Pagos regulares provenientes de las cuentas de la clínica. No había ningún título de trabajo registrado para McBanua, ningún horario de trabajo, ninguna documentación de ningún rol que hubiera desempeñado. Los cheques continuaron hasta abril de 2016. García y Rivera hicieron un viaje de reconocimiento a Tallahassee a principios de junio de 2014, llegando el día 4 y quedándose hasta el 6. Tenían al objetivo identificado. Tenían un Toyota Prius alquilado. Se hospedaron en un motel, se familiarizaron con las rutas y regresaron al sur de Florida sin completar el trabajo. 6 semanas después volvieron. El 16 y 17 de julio de 2014, García, Rivera y McBanua se registraron nuevamente en un motel de Tallahassee. La mañana siguiente era viernes. Dan Markel se despertó, cargó a sus hijos en el auto y los llevó a la guardería, dejándolos poco antes de las 9 de la mañana. Luego condujo al Premier Health and Fitness Center en McCleary Boulevard. Las cámaras del gimnasio y las cámaras montadas en una ruta de autobús urbano captaron un Toyota Prius verde llegando en el mismo rango de tiempo, siguiéndolo. A las 10:38 de la mañana, Markel salió del gimnasio y condujo hacia Thomasville Road. El Prius lo siguió. Múltiples cámaras de la calle rastrearon ambos vehículos moviéndose por el vecindario en dirección a Beacon Hills. Alrededor de las 11 de la mañana, Dan Markel entró con su auto a la entrada de su casa en Trescott Drive. Todavía estaba hablando por teléfono con alguien que conocía. Le dijo a la persona al otro lado: «Alguien viene detrás de mí». La persona en la línea escuchó entonces lo que los investigadores describieron como un gruñido fuerte. Luego sonidos amortiguados de fondo. Luego respiración dificultosa. Dan no volvió a responder. Una autopsia confirmaría que había recibido 2 disparos a distancia intermedia, uno en la frente y uno en la mejilla izquierda. Un vecino escuchó los disparos y miró hacia afuera a tiempo para ver un Toyota Prius dando marcha atrás para salir de la entrada de Markel. Benjamin y Lincoln Markel todavía estaban en la guardería. Dan Markel fue trasladado en ambulancia desde su entrada en Beacon Hills al hospital local. Nunca recuperó la conciencia. La mañana del 19 de julio de 2014 fue declarado muerto. Aproximadamente 90 minutos después del tiroteo, los registros telefónicos de Sigfredo García mostraron la primera llamada que hizo. Llamó a Catherine McBanua. Ese mismo día, los registros telefónicos mostraron un patrón: McBanua y García de ida y vuelta. McBanua y Charlie Adelson múltiples veces a lo largo de la tarde y la noche. Esa noche, McBanua fue a la casa de Charlie Adelson en el sur de Florida. Fue a recoger el dinero. Charlie, diría ella más tarde, le comentó que sus padres acababan de salir de la casa. Los billetes que recibió estaban húmedos y con moho, porque según ella, Donna Adelson los había lavado físicamente. La policía de Tallahassee lanzó la investigación en cuestión de horas, estableciendo una línea de pistas dedicada en pocos días. Tenían casi nada con qué trabajar. Dan Markel no tenía enemigos que nadie pudiera identificar de inmediato. No habían robado ningún objeto de valor, ningún motivo obvio era visible desde afuera. Lo que tenían era el Prius. El auto había sido captado en múltiples cámaras. El vehículo tenía un transponder SunPass, una etiqueta de peaje electrónico que en ese momento era poco común en Tallahassee. Era un detalle del sur de Florida, de otro lugar. Los investigadores trabajaron esa pista del SunPass durante casi 2 años. En 2016, los registros los llevaron a un lote de alquiler en Miami. El Prius había sido rentado. La documentación lo colocaba en manos de 2 hombres, Sigfredo García y Luis Rivera. García fue fotografiado en un cajero automático en Pembroke Pines el día del viaje.
con una camisa blanca de manga larga y en el mismo vehículo. Un testigo sin nombre informó a los investigadores sobre una reunión con García y Rivera en un motel de Tallahassee en junio de 2014, un mes antes del asesinato, durante la cual Rivera fue visto con un revólver consistente con el tipo que los investigadores creían había sido usado en el tiroteo. Para abril de 2016, los investigadores habían armado suficiente del panorama para saber quién estaba en el centro de la conspiración. Pero necesitaban algo que hiciera hablar a los Adelson, que generara nuevas conversaciones en líneas monitoreadas que pudieran usarse en el tribunal. Enviaron a un agente encubierto del FBI a encontrar a Donna. El agente se le acercó fuera de su condominio en Miami. Se presentó como el hermano de Luis Rivera, un hombre que Donna sabía que estaba involucrado en lo que había ocurrido en Tallahassee. Le entregó un volante, un artículo de noticias impreso sobre el asesinato de Dan Markel, con una cantidad en dólares escrita a mano, $5,000, y un número de teléfono. Ayudó a su familia con ese problema que tenían en el norte. Está pasando por momentos difíciles y quiero asegurarme de que lo cuiden de la misma manera que cuidan a Katie y a Tuto. Donna Adelson dijo que no sabía de qué estaba hablando. La primera llamada que hizo al alejarse fue a su hijo. Al día siguiente, Charlie se reunió con Catherine McBanua en el restaurante Dolce Vita en Miami. Un dispositivo de grabación capturó la conversación. El audio inicialmente era demasiado confuso, el restaurante demasiado ruidoso, las voces demasiado superpuestas para presentarlo en el tribunal con confianza. Tardaría 6 años para que la tecnología alcanzara el nivel necesario y el audio pudiera mejorarse adecuadamente. Los Adelson tenían una palabra en clave privada para el asesinato de Dan Markel. Lo llamaban el televisor. Para la primavera de 2016, casi 2 años después del tiroteo, esa abreviatura estaba tan integrada en su vocabulario que Donna y Charlie podían invocarla en una llamada telefónica sin vacilar, recurriendo a un objeto doméstico para describir lo que habían organizado en Tallahassee. Ese no es el lenguaje de personas que viven con miedo a ser descubiertas. Es el vocabulario de personas que han calculado correctamente, hasta ese momento, que están fuera del alcance de la justicia. La decisión del FBI de acercarse a Donna directamente, de entregarle un artículo de periódico y una cantidad escrita a mano en la calle frente a su casa, estaba diseñada para introducir por primera vez la sensación física de haber sido encontrada, de que alguien sabía. La primera llamada de Donna después del encuentro no fue a un abogado, fue a Charlie. El patrón de llamadas que siguió, con Charlie llamando luego a McBanua, luego McBanua intentando identificar quién era el agente encubierto, luego las llamadas circulando de vuelta a través de la familia, ese patrón dice algo importante sobre cómo operaba este grupo y durante cuánto tiempo lo había hecho sin consecuencias. La impunidad se acumula, cambia la manera en que las personas se comportan. Para 2016, los Adelson llevaban el mejor parte de 18 meses discutiendo el asesinato de Dan Markel en clave, por teléfonos supuestamente seguros. La intervención del FBI les dio a los investigadores algo que escuchar. En mayo y junio de 2016, Sigfredo García y Luis Rivera fueron arrestados. Rivera, que ya estaba en prisión federal por un cargo de crimen organizado separado, aceptó un acuerdo de culpabilidad en cuestión de meses. Homicidio en segundo grado, 19 años, a cambio de su cooperación y testimonio. Describió la estructura del acuerdo. El Prius alquilado, las estadías en el motel, el viaje de reconocimiento, la estructura de pago. Dijo que el motivo, según lo que entendió de García, era simple. Las personas que los contrataron querían que la señora recuperara a sus hijos. Dijo que no tenía idea de que iban a matar a alguien. Catherine McBanua también fue arrestada en octubre de 2016, acusada de asesinato en primer grado. El primer juicio comenzó en septiembre de 2019, 5 años después del tiroteo. García y McBanua fueron juzgados juntos. La fiscalía presentó todo: registros telefónicos, registros de Sampas, vídeo de vigilancia, el testimonio de Rivera, los dudosos registros de nómina y la cadena de llamadas realizadas el día del asesinato. García no pudo ofrecer una explicación creíble sobre su paradero el 18 de julio de 2014. La evidencia que lo colocaba en Tallahassee esa mañana era imposible de ignorar. El 11 de octubre de 2019, el jurado no vaciló. Encontraron a Sigfredo García culpable de asesinato en primer grado
y conspiración para cometer asesinato. 4 días después, un juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero las cosas no fueron tan claras para McBanua. El jurado quedó dividido. 10 querían condenar, 2 se negaron. El juez James Hankinson declaró el juicio nulo. Ella enfrentó un nuevo jurado en mayo de 2022. Esta vez, Luis Rivera habló en detalle sobre cómo se organizó todo, quién lo coordinó, cómo se movió el dinero, las conversaciones justo antes del asesinato. El 27 de mayo de 2022, el jurado encontró a Catherine McBanua culpable de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y solicitud de asesinato. Para finales de julio, había sido sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional, más 2 sentencias adicionales de 30 años cada una, todas a cumplirse consecutivamente. Charlie Adelson no fue imputado hasta el 20 de abril de 2022, casi 8 años después del asesinato. La policía lo arrestó al día siguiente y su juicio comenzó el 23 de octubre de 2023. La fiscalía presentó montañas de evidencia. Los registros telefónicos rastrearon las llamadas de Charlie con McBanua, García y su madre Donna el día en que Dan Markel fue asesinado. Las grabaciones de audio de 2016 contenían conversaciones entre Charlie y Donna justo después de que el FBI organizara el encuentro encubierto. McBanua, ya sentenciada y en prisión, testificó que cada vez que Charlie hablaba con ella sobre el plan antes del asesinato, se apartaba y llamaba a su madre. Dijo que la noche del asesinato, cuando fue a recoger el dinero, Charlie le dijo que sus padres acababan de salir y que el efectivo que Donna envió estaba húmedo y con moho porque ella misma lo había lavado. Luego estaba la grabación del Dolce Vita, la realizada el día después de que el FBI confrontara a Donna en la calle. Mejorada por la tecnología del FBI, se podía escuchar a Charlie decir: «Si me van a acusar, acúsenme». No mencionaron mi nombre, lo que me hace pensar que estas personas solo conocen parte de la historia. El 6 de noviembre de 2023, el jurado encontró a Charlie Adelson culpable de asesinato en primer grado, conspiración y solicitud de asesinato. El 12 de diciembre, recibió cadena perpetua sin libertad condicional, más 60 años adicionales, 30 por cada cargo de conspiración y solicitud, a cumplirse consecutivamente. Apenas días después del veredicto de Charlie, las autoridades encontraron a Donna en el Aeropuerto Internacional de Miami con un boleto de ida a Vietnam, un país que no extradita fugitivos a los Estados Unidos. Fue arrestada en la misma puerta de embarque. En su juicio, el jurado escuchó las grabaciones completas del operativo encubierto del FBI. Escucharon a McBanua testificar sobre el dinero lavado y la casa vacía. Escucharon a mujeres que habían estado recluidas junto a Donna y McBanua, quienes testificaron que Donna había admitido privadamente su participación y prometido compensación por su silencio. Donna se dirigió al tribunal antes de la sentencia. Jamás en 1.000.000 de años hubiera querido que Danny fuera lastimado o asesinado. Ni podría haber hecho nada que dejara a estos 2 niños pequeños crecer sin él. El 4 de septiembre de 2025, 11 años y 47 días después de que Dan Markel fuera baleado en la entrada de su casa, el jurado regresó con un veredicto de culpable en los 3 cargos contra Donna. El 13 de octubre de 2025, el juez Stephen Everett la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 30 años adicionales a cumplirse consecutivamente. 5 personas terminaron condenadas por la muerte de Dan Markel. La última no fue declarada culpable hasta septiembre de 2025. Todo comenzó con un arresto en mayo de 2016, casi 2 años después de que Dan fuera asesinado. La última sospechosa ni siquiera fue detenida hasta que ya estaba en un aeropuerto con un boleto de ida a un país conocido por negarse a extraditar fugitivos. Esa línea de tiempo no significa que el sistema colapsó. Es más bien una ventana hacia lo que realmente se necesita para desenredar una conspiración de asesinato a sueldo cuando los cerebros del plan están separados de los ejecutores por 3 capas de intermediarios, cuando no hay evidencia física que los vincule a la escena del crimen y cuando el rastro del dinero está enterrado bajo un esquema de nómina diseñado para ocultar el pago. Este caso no se resolvió porque alguien confesó todo de golpe, ni porque la policía tuvo un gran avance único. Ocurrió poco a poco, año tras año,
Una etiqueta de Sampas de Miami apareció en los registros. Alguien alquiló un auto bajo un nombre específico. Un prisionero aceptó cooperar. Pasaron 6 años antes de que la tecnología de audio fuera lo suficientemente buena como para distinguir 2 voces en un restaurante ruidoso. Y un agente encubierto simplemente se acercó a una abuela frente a su condominio y le entregó un papel. La madre de Dan, Ruth Markel, tomó su dolor y lo convirtió en acción. Trabajó junto a legisladores y activistas en Tallahassee para impulsar la Ley Markel, Una ley de Florida que permite a los abuelos visitar a sus nietos si un cónyuge ha sido vinculado civil o penalmente a la muerte del otro padre. Fue una respuesta directa al caos de custodia que puso a Dan en peligro en primer lugar. Algo estaba roto en el derecho de familia, y Ruth decidió arreglar lo que podía. El amigo de Dan, Jason Solomon, fundó Justice for Dan, Inc., después del asesinato. Creció rápidamente con miles de personas apoyando la causa en todo el mundo. Luego, 10 años después de la muerte de Dan, el grupo lanzó una beca en su nombre, ofreciendo a estudiantes de derecho la oportunidad de continuar el trabajo que tanto le importaba. Benjamin y Lincoln Markel están afuera viviendo sus vidas ahora. Su padre nunca llegó a verlo. Ruth dijo que era un gran padre. Eso es lo más importante sobre Dan. Amaba a esos 2 niños. Y murió precisamente por eso.